Mira, mira, mira. El ¿Qué? perrito, el perrito. ¿El chiquito? Sí. ¡Oh! Hay otro. Hay otro. Son dos. Se parecen. ¿Sean hermanos? Pues tal vez, porque sí se parecen mucho. No tanto como con otros perros, ¿no? Hay otros perros que son más distintos. ¿Tú sabías que la población humana, todas nos parecemos? Pareciera que somos hijos del mismo, de una sola etnia o una sola población. ¿Nos parecemos? ¿Por qué? Sí, de hecho, la diversidad genética de los humanos es muy baja. Tan baja que no se habla de razas, sino de etnias, nada más. Un estudio demuestra que el ADN de los seres humanos es muy parecido, no cambia tanto como lo cambian los perros. ¿Por qué? ¿Por qué no cambia tanto? Pues yo leía un artículo en el que dicen que probablemente la población humana estuvo a punto de extinguirse y se salvó gracias al mar, porque llegaron a quedar muy poquitas personas y de ahí venimos todos. ¿Y qué hacían esas poquitas personas? ¿O qué hicieron para que fuéramos los que ahora somos? Pues es que casi nos extinguimos, la raza humana como tal. Eso hace 195.000 años más o menos, porque el planeta entró en una etapa glaciar, es decir, todo el planeta se congeló y solamente unas cuantas regiones quedaron así como que habitables. O sea, casi nos extinguimos. Sí, bueno, es lo que dice el autor de la revista, ¿no? Una revista científica, por cierto. Y ahí dice que habíamos, bueno, no habíamos nosotros, no, pero aquellos nuestros antepasados quedaron muy poquitos y se refugiaron en una cueva al sur de África. ¿Y por qué al sur de África? Pues realmente la población ya estaba distribuida por gran parte del planeta, pero quedaron muy pocas. Bueno, más bien quedó esa nada más, porque ahí en esa parte fue donde tuvieron las condiciones para poder sobrevivir. ¿Cuáles eran las condiciones para poder sobrevivir? Pues dicen que esa parte de la costa sur de África hay una región floral, el Cabo le llaman, y ahí hay mucha diversidad genética más que diversidad genética, diversidad de especies. Hay cerca de 90.000 especies diferentes y 9.000 de ellas representan, perdón, 9.000 de ellas son nada más de esa región, que es el 64% del total, que no hay en otra parte del mundo. Entonces por eso ellos aprovecharon esa cantidad de gente que vivía ahí, aprovecharon esos recursos que tenía ese lugar. ¿Y cómo se alimentaban? O sea, ¿los cazaban? Pues alimentaban de varias cosas. Había 3 productos principales de los que podrían alimentarse. Las plantas, de las cuales tomaban unas raíces, les llamaban geofitos, y esos geofitos eran muy buenos para ellos, sobre todo para la población infantil, porque era rica en fibra y era fácil de digerir. Entonces les ayudaron a poder que los niños pudieran vivir, ¿no? También la otra de las cosas que utilizaron para comer eran los mariscos que se daban en esa región. Era muy rico en mariscos por alguna corriente de aguas que pasaba ahí. Les daba la posibilidad de que tuviera bastantes especies, por lo mismo que te platicaba. ¿Pero solo comían mariscos? Ah, sí, te decía que eran 3. Bueno, la tercera es en una extensión de tierra que estaba muy cercana a donde vivían. Se dieron mucho los antílopes y las cebras, y esa era otra de las cosas que ellos comían. Ok, ¿y cómo los cazaban? Pues estos sujetos que vivían ahí eran inteligentes, desarrollaron la capacidad de poder fabricar armamentos. Bueno, armas sencillas, ¿no? Tampoco tan sofisticadas, pero sí las maquinaron y realizaron los procesos para poder fabricar estas armas, y básicamente eran cuchillas con las que podían cazarlos. Pero estas cuchillas no eran así como que tan sencillas tampoco, porque las que llegaron a encontrar los paleontólogos, ¿cómo se llaman? Los que desentierran las cosas. No Paleontólogos, sé, ¿paleontólogos? no,
los de las pirámides. Bueno, esos sujetos. Pues, encontraron estas cuchillas que decían que eran muy pequeñitas para poderlas empuñar. Y entonces ellos creen que se pudieron haber adherido a alguna otra especie de herramienta, o sea, hacerla más sofisticada, sino por ejemplo ponerle un palo y hacer una lanza, y con ellos podían esas personas cazar, y de ahí se alimentaron durante mucho tiempo. O sea, pero entonces, ¿de qué estaban hechas sus armas? Pues la cuchilla, que era lo principal, básicamente estaba hecha de cuarcita. Es un mineral, pero este mineral, para poderlo trabajar, pues tenían que hacerle un tratamiento térmico. Por eso digo que si eran algo inteligentes. Este tratamiento térmico que le tenían que hacer, llevarlo a una temperatura de 350 grados, pero de una manera muy, muy lenta para no dañar la cuarcita. Ellos lograron desarrollar eso, y por eso también el autor piensa que eran tan inteligentes que, pues, para poder transmitir ese conocimiento tuvieron que haber desarrollado un lenguaje, y con ese lenguaje pues ya se lo pasaron de generación en generación, y con ello fueron cada vez pues sofisticando más su forma de trabajar las piedras estas de la cuarcita. Ok. Pero esto también nada más se encontraba ahí, en esa zona. Pues el material sí lo obtuvieron de ahí, aunque también ha sido encontrado en otras partes del planeta. De hecho, pensaban los científicos que hace poco había sido desarrolladas esas técnicas de tratamiento de los materiales, que había sido en Francia donde se desarrolló esa técnica apenas hace 20.000 años. Pero no, o sea, realmente cuando vieron todos estos trabajos que se encontraban ahí, pues descubrieron que en realidad había sido allá, y no hace 20.000 años, sino hace más tiempo, hace 70.000 años más o menos, 145.000 creo, por ahí mencionan. ¿Y solamente había como o sea, mariscos, especies pequeñas o...? Pues hay otra investigadora que cree que también llegaron a comer ballenas y focas. Entonces sí tenían ahí desarrollado su dieta, tenían no solamente una cosa, sino varias. Mientras que en otras partes del planeta se estaban muriendo, ellos sí tenían que comer. ¿Y a las ballenas cómo las cazaban? Pues con las mismas armas que fabricaban. Te decía que no eran tan tontos, sino que sí podían desarrollar armas algo sofisticadas. De hecho, tan inteligentes eran que estudiaron el cosmos también, y vieron cómo la luna se alineaba con el sol para cuando bajaban las mareas, y los cazadores recolectores hicieron un calendario lunar para poder programarse y hacer sus pescas cuando el mar los favorecía. Ok, ¿y hay como alguna cantidad, un nombre para, bueno, cantidad de personas, un nombre para esa tribu? O no sé. Pues no tiene un nombre la tribu, como se puede llamar. Bueno, el autor le dice población, la población de nuestros antepasados. No tienen un nombre, pero sí estiman que fue de algunos cuantos cientos, no llegaron ni a 1,000 personas las que sobrevivieron, y que más adelante pues empezaron a reproducir más, pero ya cuando acabó la etapa glacial, esta etapa glacial que duró 123.000 años, y de ahí empezaron otra vez a repoblar el planeta, empezaron a conquistarlo, dice él. Okay. Y esa zona, o bueno, sí, donde se desarrolló todo eso, ¿tiene algún nombre en específico? Pues fue el sur de África, prácticamente toda la costa sur de Sudáfrica, pero específicamente donde se cree que se refugiaron estas personas es en una cornucopia, en una cueva que se llama Pinnacle Point, y pues pero le cambiaron ahí, le pusieron unas siglas, y en el texto nada más aparece como PP13B, y pues en todo el texto así se hace referencia, pero ahí es donde estuvieron las investigaciones y desenterrando cosas y viendo qué era lo que había pasado con esa población. Y regresando, ¿no?, un poco hacia lo de las armas, que se me pasó de hace rato comentarte. Decían que ese tipo de tratamientos lo habían inventado en Francia, pero con esto pues vieron que había sido acá. Sin embargo, fue difícil
el poder convencer a sus colegas científicos de que había sido allá y no acá, o al revés, ¿no? Más bien que había sido acá y no allá, porque es eso de que donde decían que fue en Francia hace 20.000 años, pues no tiene nada que ver con la edad en la que fue trabajado acá, pero te decía que fue difícil hacerlo porque pues ellos aferrados a su idea, ¿no? Y para ello pues otro científico de apellido Brown, él se puso a desenterrar algunas piezas y hacerles sus tratamientos para revisar qué era lo que les habían hecho y pues prácticamente a comparar lo que él hizo y sus colegas con lo que hicieron los pobladores de antes. Hicieron 3 tipos de investigaciones. Una en la que le llaman termoluminiscencia. Otra que era susceptibilidad magnética, porque cuando este tipo de piedra pues se le hace el tratamiento térmico, sus propiedades cambian y tiene alguna parte de la propiedad magnética. Y a la última, que esa sí la hizo él, era el brillo, qué tanto brillo se le provoca a la piedra cuando se le somete a temperaturas. Y entonces sometieron estos mismos productos a este tipo de trabajos y vieron que daba como resultado lo que encontraron ya ahí enterrado. En la especie, en el lugar donde estaba, ¿no? Sí, porque el color que tenían las piedras era un color distinto a lo que estaba enterrado, ¿no? Es decir, un arma ya fabricada se veía así como que un color de ocre rojo, y comparado con el que la roca natural pues tiene otro color más grisáceo, pero con el calor ya cambia a ese óxido. Y todo eso se lo han realizado, o sea, esos estudios se lo realizaron a diferentes tipos de armas, o no sé si encontraron así en la cueva pinturas o... Pues sí, aparte de pinturas, bueno, pero no pinturas, ¿no? O sea, como no, sí, de hecho jeroglíficos, sí. o cómo se llamaba en esos tiempos. En la primaria recuerdo que me dijeron que eran pinturas rupestres. Okay. Pero no hay ninguna mención de pinturas rupestres como tal, pero sí hablan de pintura. De hecho dicen que hay unos que ellos hicieron con silicreto partes finas de ello y las mezclaron con grasa animal y formaron una especie de pintura, con lo cual podían hacer sus expresiones artísticas, sino que no simplemente se dedicaban a recolectar y a comer y a sobrevivir, ¿no? Sino que pues como hoy en día, ¿no? Que tenemos esa parte artística que algunos tienen más desarrollada que otros, y ellos ya la tenían desde ese momento. Ok, cada uno desarrolló sus habilidades distintas, ¿no? Era una sociedad como tal. No nada más así como que vamos a sobrevivir y ya, ¿no? Sí, era una sociedad. Y no solo eso, sino que también se encontraron unas conchas de mar, que dicen estas para qué las recolectaron, ¿no? Porque pues no tiene caso, desde que donde las recolectaron hasta donde llegaron acá, pues ya cuando llegaron acá ya la carne ya se había pues echado a perder o desperdiciado, ¿no? Pero sí observaron que estas conchitas pues eran bonitas. Entonces se cree que las recolectaron nada más como pues expresión artística, tal vez simplemente por decoración. Igual. Vamos al mar y nos traemos las conchitas. Pues sí. Para decoración. ¿Y eso dónde lo leíste o dónde estaba? O sea, pues, ¿es actual o algo así? Yo lo leí en un artículo que me compartieron, es de una revista y fue publicado apenas hace unos cuantos años, en 2012. Y de ahí pues hay trae como referencias otros títulos más que hablan de cosas muy, muy similares. O sea, pero esta es una teoría o ya es un estudio que dice que definitivamente así fue. Pues es una revista científica, eso sí, entonces no tendríamos que darle cierta credibilidad, pero como todo, pues a veces las cosas cambian, ¿no? O se descubren más cosas. Incluso el mismo autor al final dice que pues hay que seguir investigando y probablemente encuentre otros lugares en los que también la población haya podido sobrevivir y no simplemente que sea esta. Pero lo que sí es un hecho es que el ADN está muy limitado. No hay tanta variedad genética como la hay en los perros. O sea, esa es la conclusión. Pues sí, somos una sola raza. Está bien. Bueno, luego me lo prestas para leerlo. Pero está en inglés. Pues me lo traduces. Mejor toma un curso. Está bien, lo pensaré. Bueno, hecho. Estoy lista. Pausa.
pausa.